Síntesis del Antiguo Testamento, clase 5, audio 4. Mencionamos en el audio anterior los 4 periodos en que podemos dividir los libros históricos del Antiguo Testamento. Bien, dijimos que en primer lugar está la tierra, la conquista de la tierra, Josué, Jueces y Ruth. Número 2, la monarquía, el reino unido, primera y segunda Samuel, y el libro Primera de Crónicas. Número 3, el reino dividido, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Y quedamos en el audio anterior hablando de la división que hubo de los reinos, tanto norte como sur. Pero hay una cuarta parte en los libros históricos, que es lo que yo mencioné anteriormente, que me gustaría entenderlo como los libros posexílicos, bien, aunque son históricos, pero son posexílicos y hay un tiempo de separación entre uno y otro. Bien, este periodo comienza en el 536, cuando el pueblo comienza a volver y termina hasta el fin del Antiguo Testamento. Hay 2 grupos de libros que podemos categorizar dentro de esta sección, la sección de la restauración, Esdras, Nehemías y Esther, bien, que podríamos hablar de los libros históricos posexílicos, es decir, los que narran la historia de la nación de Israel, como lo fueron Esdras, Nehemías y Esther, bien, y también los libros proféticos posexílicos, que es otra categoría donde vamos a encontrar libros proféticos como Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los últimos que se escriben antes de que se cierre el canon del Antiguo Testamento. Eso es importante porque narra la vida después de los cautiverios, ya no bajo el imperio de Babilonia, sino bajo el imperio medo-persa. Inclusive el libro de Daniel menciona el imperio griego también dentro de sus narrativas. Muy bien, entonces estos son los 4 periodos principales de los libros históricos: la conquista de la tierra, Josué, Jueces y Ruth. Número 2, la monarquía, el Reino Unido, primera y segunda Samuel y primera Crónicas. Número 2. Número 3, el reino dividido, segunda Samuel y los libros de Reyes y Crónicas. Y número 4, la restauración, los libros de Nehemías y Esther. Ahora, mencionemos rápidamente algunos temas principales de los libros históricos. ¿Qué eventos, qué temas aparecen importantes dentro de los libros históricos? Bien, primero encontramos la monarquía. Bien, uno de los puntos principales de interés en esta historia profética es la monarquía y en particular la dinastía de David. ¿Por qué? Porque a partir de la dinastía de David es que va a venir el hijo de la promesa, y en la narrativa que estamos desarrollando estamos en busca de esta simiente de la mujer, y a través de David será por quien venga Jesucristo, que es la simiente de la mujer. Por tanto, David se torna en un personaje sumamente importante. Ahora, en el libro de Jueces, en el capítulo 9, encontramos el intento fracasado de este hombre Abimelech, hijo de Gedeón, de establecerse como un monarca hereditario en Siquem. Bien, luego, Jueces 17 al 21, los males de esos tiempos anárquicos fueron atribuidos al que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, en Primera Samuel, en los 5 capítulos, es decir, del 8 al 12, encontramos una sección dedicada al establecimiento de la monarquía. Parece haber sido aceptada con reservación por el historiador, bien, es decir, quien recopiló esta narración, ya que Israel era una teocracia y el Señor su único rey legítimo. Cuando David asciende al trono, bien, toda esta irresolución desaparece. Aunque su moralidad personal muchas veces dejaba mucho que desear, como conocemos con el caso de Betsabé y otros casos más, la cumbre de su reino era la promesa de Dios de una sucesión permanente, es decir, que iba a continuar, bien, y es importante entender y ver qué pasa con los subsiguientes reyes en Judá. Otro aspecto importante, aparte de la monarquía, son los profetas y la palabra del Señor. Bien, el trato de autor de Débora, de Samuel, Natán, Gad, Ahías, Micaías, los profetas Elías y Eliseo, dan testimonio de la importancia de que el Señor atribuyó el oficio de profeta. Estos hombres, estos personajes, podían hacer o destruir reyes. Trabajaron como consejeros del rey, profetizaban algunos, no estos, sino otros como falsos profetas, pero estos hombres siempre traían la palabra de Dios guiando al pueblo.
Cuando hablamos del ministerio profético, hablamos de un ministerio de denuncia, es decir, de denunciar los males que la sociedad vive. Eran los hombres de poder, bien, porque a la vez fueron controlados por la palabra de Dios y también fueron agentes de cambio en los momentos históricos en que ellos vivieron. El punto de vista del autor fue que la palabra de Dios controló la historia. Bien, la palabra de Dios fue delineando hacia dónde eh, dirigirse. Por ejemplo, encontramos a Samuel, que Samuel ungió a los primeros reyes de Israel, tanto a Saúl como a David. Encontramos a Natán, que confrontó a David por su pecado con Betsabé. También podemos pensar en Elías, que se opuso a los falsos profetas de Baal y que impidió, por su clamor y dependencia del Señor, que lloviera por un periodo de 3 años y medio. Bien. Un tercer aspecto importante es el templo, y al igual que el tabernáculo, entendemos el templo como la presencia de Dios en medio de los hombres, Dios viniendo a morir, bien, perdón, a morar con la humanidad. Un tercer interés del autor era el templo de Jerusalén. Cuando digo el autor me refiero a la persona que ha escrito estos libros históricos. Bien, desde el principio de 1 Samuel podemos ver una preocupación especial, más que todo por el arca del pacto. Bien, inclusive el traslado de Silo a Filistea, luego su vuelta a Kiriat Jearim y finalmente a Jerusalén. Hay ocupación porque ahí está la presencia de Dios. David deseaba edificar una obra más, digamos, permanente, mejor para el arca, lo cual preparó. Sin embargo, como sabemos, no lo pudo hacer, sino que fue su hijo Salomón quien erigió un templo, ¿verdad?, majestuoso, para que muchos conocieran quién era Dios, no solamente el pueblo de Israel, sino también naciones alrededor, como por ejemplo la reina de Saba, que escuchó sobre la grandeza de Salomón en su templo y vino a conocer en persona. Este templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 586, cuando fue el cautiverio a Babilonia. Fue luego reconstruido por Zorobabel en 516, en estas exploraciones posexílicas, donde vinieron a establecerse de nuevo en la tierra. Y lamentablemente fue destruido en el año 70 después de Cristo por Roma, del cual ya no hay más reconstrucción hasta que entendemos en el tiempo de la tribulación probablemente el anticristo levante, o sea, un precursor que levante el templo, bien, lo que se conoce como el tercer templo, lo cual ya los judíos están totalmente preparados y listos para tener. Un cuarto aspecto, mencionamos en primer lugar de los temas principales de los libros históricos, la monarquía, en primer lugar; segundo, los profetas y la palabra del Señor; tercero, el templo; y cuarto, la adoración. Bien, finalmente hubo un estándar establecido con el cual todos los reyes fueron evaluados. Era principalmente un asunto de adoración. Bien, ¿el Señor fue adorado en Jerusalén en pureza o fueron permitidas las influencias extranjeras? Es una pregunta importante que tenemos que hacernos. Bien, la evaluación que se hace a estos reyes no alcanzaron la meta porque perpetuaban la adoración en los santuarios en Betel, por ejemplo, y Dan, los cuales fueron establecidos por Jeroboam, lo cual incluyó muchísima idolatría extranjera, cosa que después va a hacer que el pueblo vaya en cautiverio. Los reyes de Judá tampoco alcanzaron la meta. Bien, solo Ezequías y Josías recibieron una aprobación sin reserva. Los demás tuvieron sus grandes tropiezos. Cuando hablamos de un hombre conforme al corazón de Dios, en David, y lo contrastamos con el lamentable caso de él con Betsabé, el asesinato de Urías, su no presencia en la vida de sus hijos, conflictos sin solucionar, situaciones sin perdonar, se torna muy complicado compilar o conciliar más bien estas dos situaciones. Sin embargo, David tenía un corazón de adoración. Dios miraba y su confesión en los Salmos 8, 32, 38, 51 muestra un corazón tierno de David confesando su pecado. Por tanto, la adoración se torna no solamente como un elemento vital para la vida de Israel, sino como una evaluación de cómo los reyes desempeñan su rol en medio de la nación a quienes gobernarían. Por eso es importante libros históricos. Hemos mencionado eventos, hemos mencionado elementos, tiempos históricos, bien, y es importante comprender, ¿sí?, cómo se desarrollan estos eventos. Muy bien, así que los libros históricos son importantes para la narrativa escritural, tanto la que se desarrolla en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento.